En internet existen comunidades para todo, y existen canales de todo. Existen canales familiares donde usualmente se vuelven populares porque a la gente le gusta el morbo, o a los niños les entretiene. Los canales familiares usualmente empiezan como algo muy inocente, son los padres documentando o haciendo una especie de diario digital de lo que hacen con sus hijos día a día, y como ustedes ya sabrán, la mayoría, por no decir que todos, terminan con denuncias de maltrato infantil, porque poco a poco estos terminan escalando a algo menos wholesome y muchísimo más preocupante, porque muchas veces a medida que van pasando video tras video, vemos que las bromas que en un comienzo eran inocentes ya terminan haciendo llorar a los niños y probablemente ya tengan en mente un canal o dos así. Uno de estos, y creo que es incluso el más conocido por todo el revuelo que trajo y lo mucho que se habló de este en su momento, es un canal llamado Daddy05, un canal creado por Mike Martin por allá del 2015 que en un comienzo fue para subir videos divertidos con su pareja y sus hijos, donde hacía vlogs o bromas muy inocentes a sus hijos, pero claro, cuando el canal llegó a los 100,000 suscriptores, las cosas fueron cambiando progresivamente para mal. Mike notó que en los videos donde los niños tenían reacciones más exageradas, si se puede exagerar siendo un niño en estas situaciones, eran los que más llamaban la atención de la gente, especialmente cuando se trataba de uno de sus hijos más pequeños, Cody, quien fue quien se llevó todas las peores bromas por parte de la familia. A tal nivel este niño sufrió tanto maltrato psicológico que en muchas de sus bromas directas sufría una especie de colapso nervioso o lo que en inglés se conoce como meltdown, porque claro, estás exponiendo a un pobre niño que no puede entender que es una broma a abusos por parte de quienes deberían ser sus cuidadores, de quienes realmente son quienes deberían defenderlo de esas situaciones, como por ejemplo este clip donde durante todo este video en específico están culpando a Cody, su padre y su hermano de algo que él no hizo. El punto es que él durante todo este rato no llora o dice mayor cosa más allá de yo no fui, hasta que sale del cuarto para enseñarle algo a su padre en el cuarto de su hermana, y cuando vuelve su hermano había volteado la mesa de Legos donde él estaba jugando y había roto el Lego que Cody estaba haciendo. Aquí es donde realmente comienza a llorar. Y pensarán, ¿por qué llora por los Legos y no porque lo culpen de algo que no hizo? Y yo realmente pienso que durante todo el video Cody se contiene de demostrar cómo se siente porque piensa que todo será peor si llora o algo. Pero como es un niño, llega un punto en el que obviamente no va a poder seguir conteniendo sus emociones y pues si lo piensan, tiene sentido. Para los adultos incluso es difícil contener cómo nos sentimos cuando experimentamos situaciones negativas e incluso sucede que hay una pequeña cosita diminuta mínima que hace que estallen nuestras emociones. La gota que derramó el vaso de Cody fue que dañaran el Lego que para él tomó tanto tiempo hacer, y para rematar, su padre desprecia su trabajo con el Lego y luego lo tira en la canasta que tiene su mesa de Legos. Otro video que me llamó mucho la atención de esta familia es uno donde la madre se levanta a preparar comida. Aquí muestra que va a mezclar polvo del queso de los mac and cheese con jugo. Los hermanos de Cody obviamente lo tiran porque sabe mal, pero a mi parecer Cody lo toma sin decir directamente que sabe mal, porque sabe que es a quien más molestan, porque probablemente él sepa que si reacciona es a él quien van a gritarle, pero en fin, hay muchos videos en internet de esa familia porque debido a todo el revuelo que causaron, YouTube borró su primera cuenta y luego tuvieron una secundaria llamada Family of Five. Pero luego de un tiempo fueron incluso entrevistados en televisión debido a lo famoso que se hizo todo este caso y lo mucho que llamó la atención el maltrato disfrazado de bromas que le hacían a sus hijos, especialmente a Cody. Les quitaron la custodia de sus hijos, lo que generó una gran preocupación en la comunidad, ya que muchos temían que la pareja estuviera lucrando a expensas del maltrato hacia sus pequeños. Esta inquietud se intensificó cuando en 2017 finalmente se tomó la decisión de separar a los niños de sus padres. En un intento por limpiar su imagen y hacer frente a las acusaciones, Mike y Heather Martin subieron un video a YouTube en el que ofrecieron disculpas públicas. En su defensa, argumentaron que los videos que habían compartido eran falsos y que todo era parte de una actuación. Sin embargo, su versión no convenció a nadie. Por más que un niño pueda ser un buen actor, las evidencias del maltrato que se mostraban en los videos eran demasiado contundentes para ser ignoradas. Este caso no es un hecho aislado, de hecho hay una lista alarmantemente larga de canales familiares que han sido abandonados o cerrados tras las acusaciones de maltrato y explotación infantil. La triste realidad es que muchos de estos padres o representantes que inicialmente parecían estar creando contenido inocente y entretenido han terminado enfrentando severas consecuencias legales por
por sus acciones. En algunos casos extremos, los adultos responsables de estos canales han sido arrestados. Un ejemplo notable es el de Ruby Frankie, quien fue arrestada en 2023 por 6 cargos de abuso infantil agravado. Su caso ha llamado la atención y ha puesto en evidencia las serias implicaciones del contenido familiar en redes sociales, así como la necesidad de proteger a los menores de situaciones de explotación y abuso. La proliferación de estas historias resalta la urgencia de establecer regulaciones más estrictas sobre el contenido familiar en línea y la importancia de vigilar de cerca el bienestar de los niños que son expuestos al escrutinio público. Y aunque queramos y aunque hayan muchos de estos casos, realmente esto no ha despertado la preocupación de quienes consumen este contenido en línea, pues no se le presta atención hasta que se sale de control. Este canal, como Daddy05, comenzó en 2015 y se llamaba 8 Passengers o 8 pasajeros en español, en el que documentó su vida familiar mormona en Utah con su esposo Kevin y sus 6 hijos, Shari, Chad, Abby, Julie, Russell e Eve. Los mormones han sido nombrados varias veces en este canal, sin duda son una religión bastante turbia. En este caso, todo comenzó a parecerle extraño a la gente cuando los castigos a sus hijos se veían un poco demasiado exagerados para ser castigos normales a un adolescente o a un niño. Por ejemplo, si el hijo estaba enviando mensajes durante la cena, le quitaban su teléfono para revisarlo, un teléfono bastante antiguo para la época porque no es como que fuera en el 2010 o 2012. Y no era lo único, en un video del 2020, su hijo mayor le reclama que lo dejó fuera de su habitación 7 meses y que durante todo este tiempo tuvo que dormir en un puff. En ese mismo video, Chad, el hijo mayor, dice que no tiene amigos tampoco, porque no se siente seguro ni aceptado en ningún grupo. En ese momento la gente empezó a preocuparse por cómo disciplinaba a su mamá. Ella usaba métodos bastante duros, como quitarles la comida y mandarlos a un campamento para chicos problemáticos. También amenazaba con cortar los juguetes de peluche y les decía a los 2 más jóvenes que Papá Noel no les traería regalos porque eran demasiado insensibles, y por lo tanto no merecían nada después de haber desobedecido. La situación llevó a que se creara una petición en change.org donde muchos denunciaban lo que consideraban abuso y negligencia. Ante las críticas, Ruby y Kevin decidieron escribir un artículo defendiendo la forma en que Ruby los disciplinaba, diciendo que todo se había sacado de contexto y malinterpretado por quienes los veían. Pero no, nada de esto era sacado de contexto, y detrás de cámaras, como se imaginarán, todo era bastante peor. Bueno, en 2022 los Frankie se separaron y Kevin se mudó de la casa. Ruby eliminó el canal de YouTube y comenzó a trabajar como entrenadora de salud mental en Connections, una empresa dirigida por Jody Hildebrandt, una consejera mormona. El 30 de agosto de 2023 ambas mujeres fueron arrestadas en Evans, Utah, y 2 días después fueron acusadas de 6 cargos de abuso infantil agravado. Los arrestos ocurrieron tras la fuga de Russell. En ese momento el niño tenía 12 años, que escapó de la casa de Hildebrandt por una ventana en busca de comida y agua en un hogar cercano, porque incluso su hermana mayor, Shari, se había visto algo preocupada porque sabía que los dejaban solos a los pequeños en casa. Al ser encontrado, Russell presentaba signos de desnutrición, heridas abiertas y cinta alrededor de sus extremidades. Los servicios de emergencia también hallaron a Eve, que tenía 10 años, en condiciones similares. Ambos niños fueron trasladados a un hospital donde Russell recibió tratamiento por desnutrición severa y laceraciones profundas causadas por ser atado con una cuerda. Durante una búsqueda en la vivienda se encontraron pruebas que coincidían con las marcas en el cuerpo de Russell, lo que llevó a la División de Servicios Infantiles y Familiares de Utah a intervenir y hacerse cargo de él, de Eve y de las otras 2 hijas de Frankie, Abby y Julie. La policía informó que según Russell se habían utilizado pimienta de cayena y miel para tratar sus heridas. Ruby y Jody fueron detenidas sin derecho a fianza. Jody decidió renunciar a su licencia como consejera mientras se resolvía el caso judicial y se llevaba a cabo una investigación disciplinaria. Tras su arresto, YouTube prohibió a Ruby el acceso a la plataforma y eliminó los 2 canales asociados. El 18 de diciembre de 2023, Frankie se declaró culpable de 4 cargos de abuso infantil agravado, aunque más tarde se declaró inocente de otros 2 cargos. Y según Wikipedia, el 20 de febrero de 2024, Frankie recibió 4 condenas consecutivas de entre 1 y 15 años de prisión, lo que significa que deberá cumplir una pena mínima de 4 años, aunque el plazo máximo que podría imponerse para todas las sentencias sería de 60 años. El Código de Utah dicta que el tiempo cumplido por un acusado a quien se le imponen sentencias consecutivas no debe exceder a los 30 años, excepto en circunstancias de cadena perpetua o pena de muerte. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Utah decidirá el periodo exacto que cumplirá. En el año 2024 hicieron una película llamada
llamada Mormon Mom Gone Wrong: The Ruby Franke Story, aunque esta fue bastante mal recibida porque se hizo sin consentimiento de los involucrados en la historia. Shari dijo que no se les informó nada sobre la película, que ninguna de las ganancias de la película iría a los hermanos menores en cuestión y que lanzar la película solamente lastimaría a las víctimas más de lo que ya están. Y por el contrario, Hulu realizó un documental que sí contó con la participación de Chad y Shari, e incluso de Kevin, el padre. Este documental tiene por título Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke, que traducido sería El Diablo en la Familia, la caída de Ruby Franke. El documental utiliza entrevistas con antiguos vecinos y amigos, así como más de 1000 horas de imágenes inéditas, donde se puede ver a Franke amenazando a sus hijos y presionándolos para que actúen para la cámara. Los hijos mayores cuentan su infancia pública y los cambios que comenzaron a ver en su madre, y que aquí se cuida de censurar las imágenes de los más pequeños de la familia. En lo que respecta al maltrato infantil, es importante señalar que este caso no es el único que ha llegado a los titulares en los últimos tiempos. De hecho, no resulta sorprendente que en una gran parte de estos incidentes se registre en Estados Unidos, y en esta ocasión particular el caso proviene del estado de Texas. La persona involucrada en este caso es Saikia Duncan, una mujer de 40 años que hasta hace poco parecía llevar una vida relativamente normal y tranquila. Era conocida por compartir momentos de la vida cotidiana de sus gemelos a través de TikTok e Instagram. En sus publicaciones, Saikia mostraba a sus hijos disfrutando de diversas actividades y los videos que compartía parecían reflejar un ambiente familiar amoroso y divertido. No había a simple vista ningún indicio que sugiriera la existencia de maltrato o negligencia en su hogar. Sin embargo, detrás de esa fachada aparentemente inocente de una madre que simplemente quiere guardar a la posteridad sus recuerdos con sus niños, se escondía una realidad mucho más oscura y perturbadora. A pesar de la imagen cuidadosamente construida que proyectaba en las redes sociales, Saikia y su esposo, un hombre de 27 años, estaban involucrados en prácticas de abuso hacia sus pequeños que desafiaban toda la lógica y compasión. La verdad sobre su hogar salió a la luz de manera desgarradora cuando los gemelos, después de soportar un sufrimiento inimaginable, lograron escapar de su casa, un lugar donde habían estado confinados y sometidos a condiciones inhumanas que ningún niño debería experimentar. Los relatos que compartieron con los medios estadounidenses fueron bastante turbios. Los gemelos revelaron que eran obligados a comer de sus propias heces y beber de su orina, actos que no solo son inhumanos, sino que también reflejan un nivel de abuso psicológico y físico que deja cicatrices profundas en un niño. Además, se supo que Saikia había golpeado a los pequeños con un cable y un riel de cortina. Las pruebas presentadas por las autoridades mostraban las muñecas de los niños maltratadas, evidencias tangibles del tormento que habían soportado durante tanto tiempo. Los gemelos también compartieron relatos aterradores sobre cómo les habían hecho consumir productos tóxicos. Se mencionó que les había llenado la boca con cloro y limpiador de hornos, sustancias altamente peligrosas que podrían haberles causado daños irreparables. Este tipo de maltrato no solo pone en riesgo la salud física de los menores, sino que también provoca un impacto emocional devastador que puede durar toda la vida. Afortunadamente, los vecinos, al los niños tocar puertas de su casa bastante desesperados, decidieron intervenir y ayudarlos, y fue gracias a su valentía y compasión que se realizó la denuncia correspondiente, lo que llevó a la detención de Saikia. Sin embargo, logró escapar con su novio poco después de su arresto inicial, aunque de todas formas las autoridades no tardaron en localizarla y arrestarla nuevamente, descubriendo que ya tenía otro cargo por maltrato infantil en Luisiana, lo que evidenciaba un patrón preocupante de comportamiento abusivo. Según lo que investigué, terminó siendo arrestada con una fianza de $1 millón. No solo existe el maltrato físico en este tipo de casos, también el psicológico, y ese es el caso de Jordan Cheyenne. Ella sobre todo exponía los momentos más vulnerables de su pequeño hijo para atraer visitas. Jordan era como los demás padres que mencioné en este video, una persona aparentemente normal que subía blogs a su canal de YouTube haciendo cosas normales, hablando de su vida y cómo era criar a su pequeño niño ella sola. Cuando salían sus videos con su pequeño, estos eran mejor recibidos y más apoyados por su audiencia, y ya sabemos a dónde va esto. Jordan, para nada tonta, se dio cuenta que los videos con su hijo tenían más éxito y comenzó a hacer más videos con él, hasta el video que destruyó su corta carrera de internet. En septiembre del 2021 subió un video titulado We Are Heartbroken, Tenemos el corazón roto, que ya no se encuentra el original en YouTube, porque el canal de Jordan fue eliminado, pero sí existe un resubido. Aquí Jordan habla de que su mascota Rosie está un poco enferma y obviamente su hijo está llorando a su lado, porque si para los adultos es difícil sobrellevar la muerte de una mascota, para un niño es totalmente desgarrador. Lo que hizo que Jordan cayera demasiado bajo con este video es que al final ella le dice a su hijo que se acerque para la miniatura y le dice que parezca que está llorando. No, I know, but go like this.
for the video. A lo que el niño le responde que sí está llorando. Ella finge estar triste para la miniatura y bueno, al parecer olvidó cortar ese fragmento del video final porque hace que todo el video, toda su reacción se vea falsa y que se note que solo usa la tristeza de su hijo para visitas y que realmente no le importa cómo él se siente. La gente le hizo notar que la había cagado porque los primeros comentarios de su video fueron insultos, porque claro, a todo el mundo le pareció bastante inhumana su actitud con su hijo. Luego, como es normal, subió un video de disculpas que la gente no recibió bien y le comenzó a caer mucho más hate, haciendo así que ella cerrara todas sus redes sociales, aunque de todas formas volvió a internet, subió un video completamente irrelevante hablando sobre su experiencia con el hate, pero ahora su canal de YouTube ya no tiene videos porque el internet no olvida y claramente no van a olvidar tan fácil a esta mujer. Y aunque después de esto no he terminado de enumerar casos, existen muchísimos más, pero para cerrar les contaré el más turbio que me encontré. Un canal de YouTube que se convirtió en una franquicia, 7 Awesome Kids, 7 niños increíbles, que tenía sus derivados como 7 Supergirls, 7 Twinkling Teens y unos cuantos más. En el año 2018 los canales estuvieron inactivos debido a una gran polémica en la que se vio involucrado el dueño de toda la franquicia. ¿Y qué polémica podría tener este propietario, como los demás que fueron bastante maltratadores con sus niños? No, peor. Ian Rillett, un sujeto británico de 55 años, fue detenido el 16 de agosto de 2018 en Florida por abuso sexual a una de las menores que hacía videos para el canal. Este tipo era el dueño de unos 5 canales más o menos que a día de hoy ya no existen. Existen resubidos, pero los canales originales fueron primero desmonetizados y luego borrados debido a todo este caso. La cosa es que el sujeto no solo con una de las chicas que trabajó para él se comportó de esta manera turbia, sino que algunas otras incluso las hacía ponerse trajes de baño para grabar videos. Según una orden de arresto obtenida por BuzzFeed News, que de ahí es donde saqué la información, los detectives fueron llamados a la habitación del hotel del condado de Orange de Rillett en la mañana del 16 de agosto, después de que Rillett abusó verbalmente de la niña, exigiendo que se desnudara frente a él contra su voluntad y practicara envolver sus senos hacia abajo, para hacerlos parecer más pequeños para la sesión de videos. Y también dice que la chica, que tenía menos de 16 en ese momento, afirma que Rillett la tocó inapropiadamente e intentó desnudarla. Aparte que el informe también dice que según Ian Rillett amenazó a la chica con multarla usando su contrato si no lo obedecía. Claramente el tipo se declaró inocente en su momento, pero después de recibir la posibilidad de una condena de 15 años hizo un trato y se declaró culpable. El acuerdo de culpabilidad que Rillett firmó le llevó a prisión durante 90 días en lugar de los 15 años a los que se enfrentaba, lo cual me parece una estupidez, porque debió enfrentar al menos unos 5 años. Cuando salió de la cárcel, el ex propietario de los canales infantiles está en libertad condicional supervisada durante 5 años, que si mis cálculos no fallan, ya pasaron, y no podrá tener contacto con ninguna menor, excepto su hija. Y bueno, como ya mencioné, no son estos los únicos casos, existen muchos más porque usualmente los canales infantiles y familiares se terminan destapando como algo mucho más turbio, o incluso las figuras públicas que terminan maltratando o explotando a sus hijos, y ahora se ve sobre todo en cualquier red social. Pero en fin, espero les haya gustado esta recopilación de casos de canales familiares oscuros, tal vez conocían alguno, tal vez no. De cualquier forma, recuerden que monetizar con el sufrimiento de sus hijos puede que no sea muy bien visto. Gracias a los miembros por apoyar el canal, especialmente a Connie, Mada, Sir Vlad, El Gordo, Imaginary Dog y Kev, que apoyan el sueño. Suscríbanse, dejen un like y comenten lo que sea para que les dé un corazón. Tienen todas mis redes en la descripción, apoyen el sueño y nos vemos en la próxima.